A vos te esperaba. A vos te esperaba. Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que todos bien. Estamos en un nuevo día más de pesca. ¿Qué hora es, Kevin? ¿Hora? A las 6:30. Son 6:30 de la mañana y estamos en la barra de Santa Lucía nuevamente. Está crecido, les voy a mostrar el paisaje ahí, cómo está. Y allá van a ver, voy a arrimar. Ahí está Johnny, que va a entrar con el kayak, dejar los plomos entre los pilares y para que caiga ahí lo más en la zona posible, porque haciendo lances no llegamos. Ahí está llevando la tanza de Milton y la de él, y ahora dentro un poquito voy a entrar yo. Bueno, Noé ya habrá dado sus buenos días. Acá estamos, barra Santa Lucía, del lado de San José. Ya tiramos las cañas, una lástima que no me traje la GoPro. Tiré en el kayak, pero vamos a pescar de costa. Trajimos cañas largas, pescando con cangrejos, anzuelo número 9. ¿Tá? 9/0. Estamos con Milton Mandracho, que yo lo voy a mostrar. Viene todo esto. Agua salada. Igual estamos esperando el pique. Miren todo lo que hay que hacer acá. Mira Milton, esa donde está. Le pegué una arrimada hasta el canal. Y cuando llegamos a casa estaba Milton. El agua está un espectáculo, agua caliente, salobre. Las condiciones están. Ahora estamos esperando las chicharras. Milton. Mojándose las patitas. Acá estamos esperando la corvina. Vamos a ver si se da. La roncadera negra. La roncadera negra. Bueno, en cualquier momento pienso yo que ya. A la dulce espera. Sí. ¿Pero qué hace que tiramos? ¿3 minutos? Nada. Nada. Así que vamos a esperar. Acá tengo 2 cañas largas. Y Milton por allá también. 2 cañas más. 2 más. Que está acá en el pastito. Ahí están. ¿Estás seguro que están con chicharra, no? Sí. Si no, la corrida Está atrás de la disparada. ahí el balde ahí con cangrejito. Y bueno, está ahí. Vamos a esperar a ver qué pasa. Está precioso. Está bastante crecido. El agua calentita. El agua calentita. ¿Y está? Y por ahora vamos a mojarse. Por suerte no es invierno. Bueno, no hay nadie pescando, Nadie pescando. Están todas para nosotros. Están todas para... Si hay, están para nosotros. Hay que esperar. Bueno, en el próximo flash, si Dios quiere, con pesca. En el próximo... Sí. La próxima prendida está prendida. Estaba prendida. Bueno, vamos arriba. Debe estar loco de frío y está vivo. Una palomita de pobrecita, cansada. Mirá, tiene hilo de
De carnada en las patitas. ¿Qué es? Es una paloma, pero está... Yo para mí que está con mucho frío porque está durita, está. Mirá. ¿Ves? Sí. ¿Está viva? Está viva, sí. Sí, que está. Ahora la calentamos un poquito. Ah, Va a tener que salir de calle, Noelia. pobrecito. Ahí no pasar ya. Ahí quedó la palomita. Vamos a ver si se salva porque está con hipotermia, me parece, pobrecito. Bueno, acá estamos con el Miguelito ahí. ¿Ya? ¿Milton? Preparando el fuego para hacer unos choricitos. ¿Y los choris? Yo secándome. ¿Emma? Yo también secándome. Ah, no vas a comer chorizo. Sí, voy a comer sí. No ¿Cuál? me voy sin eso. ¿Eh? No me voy sin esos. Ah, bueno, está. Vamos a filmar a tu padre, ya no sé qué está haciendo. Bueno, acá tengo un amigo de la infancia, nos conocemos desde los 8 o 9 años por ahí, ¿no? Sí. Desde la escuela, digamos así. ¿Y vivís acá, Adrián, en Delta del Tigre, hace cuánto? Y hace 12 años que estamos por acá. Pescador siempre. Siempre Pescador. Siempre. El río este lo conoce bastante. Bastante. Nunca se conoce todo. Sí, Siempre sí. estamos aprendiendo, conociendo siempre. Y va pasando el tiempo y uno va ganando experiencia. Ah, no, eso es verdad, que uno siempre va a estar aprendiendo. Pero digo que bastante tiempo tenés en el río pescando. Sí. Que ya has sacado carpas, De todo. Acá, corvina, bogas. de todo un poco. Pero a mí lo que más me gusta, o sea, el pez preferido mío acá es el lenguado. Lenguado. El lenguado. Bueno, entonces somos dos. Sí, el lenguado es el plato mayor, pero el lenguado es más de agua fría. No es, se puede salir alguna hora, pero no es común que salga ahora con el agua caliente. El lenguado es de agua fría. Y la comida, o sea, la dieta del lenguado es el pejerrey. El pejerrey, sí. Y vivo. Si querés pescarlo tiene que ser carnada El viva. lenguado es un pez cazador, así que siempre Cazador de espera. siempre va a buscar carnada viva. Por eso es difícil, hay gente que dice, lenguado nunca pincho ninguno. Lo que pasa es que no están pescando de la forma ideal, que es, tiene que ser carnada viva, carnada de movimiento y carnada blanca, y de preferencia un pejerrey. Sacar pejerrey y no matarlo, dejarlo vivo dentro de un balde con agua y tratar después de encarnarlo, pero sin matarlo. Sí, que se mantenga vivo. Exactamente. Pero ahora con el agua caliente no es algo de... ahora hay corvina negra, hay tamberas buenas, están saliendo. Y esto va a seguir porque el agua que hay es agua salada, agua del mar. No hay miras de que vaya a cambiar. No va a cambiar esa agua, va a seguir. Capaz que todo este verano tiene que llover muchísimo para que empiece a cambiar el agua y no. Sí, el dorado ni soñar. No, dorado acá ahora no. Los dorados están para el lado del río Uruguay, Argentina, al Paraná, donde hay agua dulce. Acá imposible ahora. Las carpas se fueron ahora con el agua así salada. Ya la carpa aguanta cierta salinidad. Sí. Pero así como está ahora, no, es demasiada sal. Pero hay pesca, hay corvina, hay mochuelo, hay cambera, hay lisa. Pescado por todos lados. Hay pescado. Hay que pescar. Hay que pescar. Está. Bueno, está. Eso. Hoy vamos a hacer lo posible para sacar una corvina. Bueno, está, que tengan suerte. El río está recrecido. El viento está soplando del sur, rotando al sureste. No va a bajar mucho. Podrá bajar un poquito, pero no va a bajar más que eso. Al contrario, está subiendo. Ahora recién vi. Lentamente va a seguir creciendo. Capaz que va a tapar un poquito el pilar. O sea, ahí ya no me sirve. Sí. Vas a tener que esperar a ver cómo se comporta el río. ¿Qué pasa? Porque el río depende mucho del viento. Sí, obvio. Si el viento amena, capaz que el río se queda en su caja y arranca a bajar. Pero si sigue el viento soplando del sur y con más intensidad, no va a bajar, va a seguir creciendo.
Así que... ¿Está? Excelente, mejor explicación que eso, imposible. No, no. Casi Bueno, biólogo. Dale. Bueno, saludos y mucha suerte. Bueno, en el pilar acá está más o menos unos 10 centímetros para arriba del pilar de agua. Está bastante crecido. El agua salada está bueno. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que con alguna pieza. Por lo menos para regalarle a un amigo que está ahí esperando. Que todavía no pescó su corvina. Vamos a ver si tenemos chance de sacar alguna para él. ¡Ah! A vos te esperaba. A vos te esperaba. ¿Qué? A vos te esperaba. Se viene para acá. Se viene para acá. Vamos, amiguita, vamos. Qué lindo. Qué lindo esto, che. Qué fuerza. Qué fuerza. Uf. Piola ahí. Hay una piola ahí. Pero anda por arriba del agua. Mira la tampa. Mira esa corvina. Mira esa corvina. Qué bonito. Qué impresionante. Bueno, vamos a ver si la sacamos. Ella está ahí. Ella está ahí.
Tamberita. Ya estamos casi en el Chicote. Ah, vení acá. Vamos arriba. Ah. Miren qué bonito. Divina. Preciosa. Feliz, feliz, feliz. La verdad, feliz. Bueno, vamos por más. Bueno, si Dios quiere, vamos por la segunda. Lo parió que tiene fuerza esto. Espero que esté filmando. Está filmando. Qué locura. Qué locura. No, yo no te voy a aflojar, mija. No te voy a aflojar. Miren esa caña como está. Una lástima Milton, que estuvo acá conmigo, quería llevarse una corvinita, pero Milton, quédate tranquilo que acá tenés corvina, es solo ir a casa a buscar, es tuyo. Igual si no sale esa, la que tenemos ahí es tuya, ya está. En realidad quería que te llevaras una corvina, pero bueno. Así que Milton, la tuya está asegurada. Pero qué bonito. Qué bonito. Te voy a aflojar mucho. No, no. No. Venga, venga. 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 Venga.
Opa. Opelele. Venga, venga. De arriba. Milton, esta es tuya, Milton. Anzuelo. Anzuelo 9. Miren esto. Ahí va. Qué bonito. Divino. Vamos arriba. Cuando traía esa, la otra caña me picó. Ahora no sé si estará con carnada. Muy bonito. Ahí filmamos el amigo Carlos. Un amigazo acá pescador. Bueno amigos, por ahora nos estamos despidiendo por ahora. Vamos a seguir pescando. Ojalá que bueno, en otros lados, acá mismo. La idea mía es cambiar de lugar siempre. Pero bueno, nos dio por venir acá hoy y pescar. Sufrimos un poco, como toda pesca. Acá en la pesca uruguaya así, se sufre, pero se pesca. Al final, paciencia y se pesca. Bueno, estoy agradecido por Milton Mandracho, quien vino a pescar con nosotros hoy. No se pudo llevar su piecita porque se fue antes, pero yo llevo su corvinita para él. Así que llego en casa, lo llamo que lo vaya a buscar. Así que gente, nos despedimos ahí con Noé. Chao. Con Kevin. Chao. Y hasta la próxima. Hasta el próximo play del video.